tardes, gusto saludarlos. Si escuchan. Buenas tardes, Inge, si se escucha. Va, muy bien. Permítame un segundito. Bueno, hoy vamos a continuar con la parte de lo que es la parte de la genética. Es el último periodo, ¿verdad? Sobre discusión de las diferentes alternativas y combinaciones genéticas que podemos hacer en la parte de producción de cerdos. Como siempre, platicamos un poco sobre algunos aspectos que, como ustedes están llevando a la práctica, es necesario ir comentando también. La plática anterior hablábamos un poquito de lo importante de lo que es utilizar el muesqueo en cerdos y sobre todo saber interpretar lo que es el número de lote, ya que todos sabemos ya que que va ubicada en la parte izquierda de la oreja izquierda del cerdo. La vez pasada decíamos que el número de lote lo podemos utilizar para identificar la semana de nacimiento del lechón. Pero también es para nosotros más importante como ENCA referir el número de lote a lo que es el lote de la semana que se inseminó la cerda. Para nosotros como ENCA le encontramos más utilidad de que el lote represente, ¿verdad?, la semana en la cual se inseminó la cerda. Les voy a explicar por qué, ¿verdad? Regularmente una granja se maneja de manera ordenada. Entonces, cuando nosotros asignamos el número de lote, ¿verdad?, a la que corresponde al número de semana del año que se inseminó la cerda, nos permite trabajar de manera más ordenada y hacer lo que nosotros llamamos lotes semanales. Entonces, el lote que inseminamos, que regularmente, en este caso, si la granja es de 100 vientres, decíamos, íbamos a estar inseminando de 4 a 5 cerdas. Obviamente, al ordenar bien la granja, también vamos a recibir de 4 a 5 partos por semana. Tenemos 4 a 5 partos por semana, tenemos 4 a 5 inseminaciones por semana, que corresponde al número de lote, y también tenemos que de 4 a 5 cerdas destetadas semanalmente. Y así podemos calcular el número de partos anuales que tenemos. Entonces, ese número de lote es importante manejarlo, en el caso nuestro, que represente lo que es no la edad del lechón, sino que la semana en que fue inseminada la cerda, ¿verdad? Para mantener la granja un poquito más ordenada y manejar los lotes semanales. ¿Cuáles son los lotes semanales? Los lotes de inseminación, los lotes que se destetan y los lotes que se atienden lo que son los partos, ¿verdad? Entonces, por eso es que es bien importante. Nosotros lo manejamos de esa manera. Entonces, por ejemplo, una pregunta a los que ya están recibiendo partos. ¿Qué lote, verdad, estamos atendiéndole los partos en esta semana? Todos sabemos que la semana de hoy es la número 6. ¿Qué lote correspondería a atenderle el parto a esta semana? ¿Qué lote de cerdas? A ver, ¿quién no lo puede compartir? 42. 42, muy bien, el lote 42, ¿verdad? ¿Por qué es el lote 42? Porque si ustedes suman 10, ¿verdad?, a 42 serían 52. Estaríamos cerrando el año 2021. ¿Cuántas semanas van del año 2022? 6. Entonces estarían cerrando 16 semanas de gestación las cerdas. Por lo tanto, ese lote 42 es el que estaríamos recibiendo, ¿verdad?, en esta semana. A esos lechones que van a recibir esta semana le va a corresponder entonces el lote ¿qué? 42, ¿verdad? Esa es la identificación de esos lechones, ¿verdad? Entonces, yo inclusive puedo, a través de ese principio, ya yo puedo manejar, por ejemplo, la edad de los lechones a futuro. O bien la edad de los lechones que nacieron anteriormente. Hagamos un planteamiento, por ejemplo, ¿qué edad, verdad, tienen los cerdos que están ahorita en la granja y corresponden al lote número 30? ¿Qué edad, vamos a ver, tienen los cerdos
que corresponden o que vamos a encontrar ahí en la granja, de seguro en los corrales de engorde o de desarrollo, y usted mira en el lote y dice, este es el lote número 30, ¿verdad? Entonces, ¿qué edad van a tener esos cerdos? Vamos a ver. Vamos a ver, ¿alguien me dice? Por aquí creo que nos respondió alguien. ¿Alguien más? ¿Qué edad tienen esos 28 semanas. 28 semanas, ¿verdad? ¿Será que 28 semanas? ¿Qué dicen los demás? Analicemos bien. El lote del cerdo es 30. ¿Cuál es la edad de ese cerdo? ¿Sí? ¿Cuál sería la edad de ese cerdo? Vamos a ver. 12 semanas. 12 semanas, ¿verdad? Josué Daniel por aquí nos dice 12 semanas en el chat. Analicemos para todos los demás. El lote es 30. Para que naciera ese cerdo, ¿cuántas semanas tuvieron que haber pasado? 16. Estaríamos, ¿qué? En la semana 46 del año pasado que nació ese cerdo. Para este año llevaría, ¿qué? 6 semanas. Y como tenemos 6 semanas de este año 2022, exactamente ese cerdo pues va a cumplir el día sábado 12 semanas. Ya se dieron cuenta cómo es de útil, ¿verdad? No es solo de muesquear por muesquear. De hecho, algunas granjas no muesquean. Todo lo llevan en control electrónico. La cantidad, la numeración, ¿verdad? Nosotros muesqueamos por darle ese seguimiento. Y obviamente para que ustedes aprendan el desarrollo de esas actividades y cuál es la utilidad. Ahora bien, ustedes miren, pueden hacer un sondeo en una granja. Entran a esas áreas y miren, bueno, este es el lote 30. Entonces ustedes ya sacaron que el cerdo tiene, ¿qué? 12 semanas. ¿Cuál es el peso esperado de ese cerdo? Rápido, sin consultar, háganlo por favor ahí. Los cerdos estos ya terminales, los del segundo cruce, los que van para engorde, tienen una capacidad de alrededor de 650 a 700 gramos por día. Entonces, hagámoslo con 700 gramos. ¿Cuál es el peso esperado de ese cerdo? Vamos a ver, háganlo por favor ahí. 700 por 7 por 12 semanas y ya tienen ustedes el peso esperado. ¿Cuánto les dio? A ver. Jovencitos, ¿cuánto les dio? Dice 58.8 kilogramos. Kilo con, ¿qué sería eso en libras? En libras sería, ¿verdad? Miremos, comprobémoslo. Serían 7 por 700 gramos, ¿verdad? Por 12 semanas cerradas, dividido, bueno, hagámoslo en libras, ¿verdad? 129, dividido 2.2, 58.8 kilogramos. Muy bien. Miren, sin ver ningún documento, ustedes pueden sacar fácilmente un sondeo de si el encargado de granja, ¿verdad? Además de si está haciendo bien la identificación, ¿verdad? Está llevando un control y una buena conversión alimenticia y también un buen incremento de peso, ¿verdad? Para eso entonces nos sirven, ¿verdad? El manejo de lo que es el número de lote. Eso lo van a ver mucho más en la práctica, pero lo importante es ir, digamos, relacionándonos, ¿verdad? Y apoyándolos un poco, ¿verdad? Con el conocimiento que ustedes van a ir integrando entre el módulo, la teoría y la práctica. Vamos a comenzar a ver la presentación que tenemos para el día de hoy. ¿Qué buscamos con el día de hoy? El día de hoy ustedes van a alcanzar, ¿verdad? O a consolidar conocimientos para hacer la selección de la genética base que ustedes van a utilizar, ¿verdad? Y hacer los diferentes cruces, ¿verdad? Para decidir qué genética van a utilizar, sobre todo en el sistema intensivo, ¿verdad? En granja bajo sistema intensivo. Estamos hablando un poquito de la genética tópica, ¿verdad? Y esas eran los cruces terminales, los machos que podemos elegir. Ahora vamos con la otra genética.
la genética, ¿verdad? De la línea Newsham. No la Newsham Show Genetics, sino que la Newsham. Primero aparece la Newsham, ¿verdad? ¿Qué característica tiene la Newsham? Díganme, por favor. Ahorita tenemos un poquito de problema de conexión, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Me confirman si logran ver las diapositivas, por favor? Chicos. Ahora sí. Sí, Sí, ¿Sí lo logramos ver, por favor? Tenemos un poquito de eficiencia de conexión, pero sí necesito que me confirmen para poder continuar. sí se ve. ¿Sí se ve? Ah, va, muy bien. Entonces, la línea Newsham decíamos, ¿verdad? No la Newsham Show Genetic, es la que vamos a ver después. Este es solo Newsham. Vean, esta es una muy buena línea. Yo siempre digo, todas las líneas son buenas, pero hay algunas líneas, ¿verdad?, que tienen un poquito de eficiencia, sobre todo con fines de adaptación. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Esta cerda tiene esta característica muy prolífica. Es una de las cerdas que ha dado más cerdos por parto, ¿verdad?, en comparación con las otras líneas, principalmente la Camboro. Una excelente madre, de buena longevidad, y esto sí, entre comillas, de fácil manejo, ¿verdad? Eso es lo que dice la propaganda. Pero cuando uno ya las lleva a la granja, estas cerdas presentan un poquito de problema de pezuñas. Acá, en cerdos, hay bastante problema de pezuñas, o sea, porque como están en confinamiento, sobre todo en el sistema intensivo, entonces hay un desgaste de pezuña. Para eso lo que se hace muchas veces es incrementar el nivel de biotina o a nivel de las vitaminas en el alimento. O si no, manejar endurecedor de pezuñas en todas las líneas en confinamiento o en sistema especializado de cerdos o en granja tecnificada. Tenemos que trabajar ese endurecedor de pezuñas. Eso lo trabajamos en la parte de manejo de reemplazos, ¿verdad? Esa es una pequeña eficiencia que presenta esta cerda. Otra deficiencia que presenta es bastante exigente al manejo, ¿verdad? Es bastante exigente al manejo. Y da bastantes cerdos, a veces 20, 22 y hasta 23 desde el primer parto. Pero algunos cerdos de esos, ¿verdad?, a veces en 4 y hasta 5, vienen un poquito débiles y de menor peso, menos de 2 libras. Y los lechones menos de 2 libras, créanme que cuesta rescatarlo. Aunado a eso, la línea Newsham, ¿verdad?, inclusive la Newsham Show Genetic, tiene un poquito de problema que presenta, los cerdos presentan el síndrome de spray leg, o sea, el lechón patiabierto que mirábamos en el video, ¿verdad? Entonces, esas son las deficiencias que tiene esta parte, la desventaja que tiene la línea en comparación con la línea, digamos, de las líneas PIC, P y C, en este caso de las Camboro, ¿verdad? Entonces, muy buena productora. Nosotros manejamos 60 cerdas de estas, ya no tenemos, ¿verdad? Y nos dimos cuenta. Otra característica que nos dimos cuenta en el manejo de estas cerdas es de que son cerdas que cuando están preñadas, en el primer mes y también los 40 días de preñez, ¿verdad? Las cerdas tienden a manifestar presentación de celos. No todas, pero algunas, tal vez un 30-40% de la población de cerdas Newsham. Entonces tienden a manifestar presencia de celo. ¿Como cuáles? La cerda se queda quieta, levanta las orejitas como está esta y acepta al macho cuando estamos pasando celo. Cuando no tenemos experiencia de manejar esta línea, entonces venimos nosotros y damos esa cerda como positiva y la preñamos, o sea, la inseminamos, perdón. Y lo que hacemos es provocar un aborto. Hay que tener cuidado. Lo que se recomienda hacer ahí es una muy buena prueba de lordosis. Y la prueba de lordosis es la prueba de cabalgue o de lordosis, en donde el alumno o el trabajador se monta acá, ¿verdad? Hace presión en esta parte y si la cerda acepta esa monta, ¿verdad? Entonces es que la cerda está en celo. Pero
las cerdas estas manifiestan muchas veces las otras condiciones que les dije, pero no aceptan la monta. Pero entonces ahí uno las descarta que están en celo, ¿verdad? Hay que tener un poquito de cuidado con esa parte hoy. Bueno. Esta es la línea Newton, ¿verdad? Estas son F1. Otra desventaja que yo le miro a esta línea es que realmente solo la línea Newton es una línea F1. O sea, son cerdas F1. O sea, uno depende de su reemplazo. No puede generar el reemplazo en su propia granja. Esa es la deficiencia que le miro yo también a esta línea. O sea, estas cerdas, ¿con qué cerdo deberían de cruzarse? Vamos a ver quién nos lo dice. Jovencitos, ¿con qué cerdo deberíamos de cruzar esta línea? Con los cerdos terminales, ¿verdad? Ajá, muy bien, con los cerdos terminales, ¿verdad? No podemos entonces sacar nuestro propio reemplazo en la granja, porque no es abuela. Porque no es abuela, es entonces una línea, ¿verdad? Que depende, ¿verdad? Del abuelo macho y la abuela, ¿verdad? Y la abuela hembra, ¿verdad? Entonces, pero no nos venden esa abuela, sino que nos venden específicamente la línea. Miremos esta otra línea, la línea Newton-Choi genética, ¿verdad? Esta es otra línea que de estas todavía tenemos, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Cerdas. Y las que tenemos son cerdas F1. Ahorita voy a ver si tengo el dato que me lo enviaron aquí, ¿verdad? Sobre cómo estamos con las cerdas en la granjita. Vamos a ver si logro tener el... Vamos a ver si, ahorita les digo el dato. Si F1 tenemos, serían 57 cerdas F1 de estas. Estas son las que tenemos. Estas que estamos viendo aquí, ¿verdad? Son las cerditas que tenemos, ¿verdad? Serían estas, miren, ¿verdad? F1, ¿verdad? De ahí tenemos 30. Vayan sumando ahí, por favor. 34 más 23, que serían esas F1 Newton. F2 tenemos 30. Ya les expliqué por qué tenemos esas F2. Luego tenemos una Choi Genetic. Ahí pueden buscar la 3258. Esa es la única Choi Genetic que tenemos. Que estarían viendo esta. Oigan, anoten eso y cuando vayan a la granja, busquen ahí la 3258. Y esa va a ser la cerda Choi Genetic. Entonces solo tenemos una. Y la otra línea que vamos a ver más adelantito es la línea Hyper, ¿verdad? Y de esas sí tenemos 11. Todas las Hyper van a tener 4 dígitos, al igual de esa Choi Genetic que tiene 4 dígitos. Pero la Hyper van a tener 2367, por ejemplo, 2667, 2669, todo. 2675 y así, hasta completar las 11 cerdas. Esas las pueden observar en la granja durante la práctica o durante sus módulos, ¿verdad? Miremos la línea Choi Genética. Decimos que tenemos una sola cerda de estas, ¿verdad? Al inicio nosotros no compramos el macho específico, que es un híbrido, sino que lo que hicimos fue comprarle, digamos, semen a APOGUA, que es la Asociación de Porcicultores de Guatemala. Y también de eso generamos la F1. Y también dependíamos de este semen, ¿verdad? De este cerdo, porque no compramos los cerdos, ¿verdad? Entonces, pero luego hicimos algunos experimentos acá y esto lo llegamos a cruzar nuevamente con el Yorkshire, nos dio buenos resultados y esto lo cruzamos con el PIC, ¿verdad? Pero el cruce real de estas cerdas es un híbrido específico para Newton Choi Genetic y este cruce terminal P76, ¿verdad? ¿Qué características tienen estas cerdas? Pues son cerdas prolíficas, igual que todas las que hemos visto. Son muy buenas madres, son madres longevas y esto entre comillas, miren, fáciles de manejar. Lechones más resistentes, de mayor supervivencia. Aquí nos vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué?
Porque al igual que la Newshan, solo Newshan, la que acabamos de ver, esta también es una cerda mucho más delicada que la anterior. Si le estresamos mucho durante el parto, ella viene y le afecta mucho lo que es la segregación láctea. O sea, interrumpe un poquito la generación de prolactina y oxitocina y no hay formación ni bajada de leche. Estas cerdas son mucho más delicadas en el momento del parto, ¿verdad? Entonces, cuando las estresamos, tienden a perder el instinto de producción de leche y eso se complica. ¿Por qué? Porque nos quedan bastantes cerdos, ¿verdad? Entonces, los cuales los tenemos que reacomodar. Entonces, ojo con esta línea. Muy buena, pero un poquito delicada. Aunque aquí diga fácil manejo, ¿verdad? Pero es un poquito delicada. Bueno, una de las ventajas que tiene esta es que esta cerda de esta línea superior a la anterior, que es solo Newshan, es tolerante a la enfermedad famosa es una enfermedad respiratoria y reproductiva producida por un virus. Entonces es el síndrome de PERS o el síndrome de respiratorio y reproductivo porcino. ¿Qué genera esto? Infecciones respiratorias, tanto en cerdos pequeños como en cerdos grandes, adultos. Y en las hembras, ¿verdad? En las hembras hay problemas reproductivos, ¿verdad? Muchas veces hay mucha repitencia de celo cuando hay presencia de ese síndrome, ¿verdad? Por efecto del virus. Mucho problema de repitencia de celo. Obviamente la cerda no queda preñada, ¿verdad? Y aumenta los días improductivos de la granja. También hay abortos, suelen haber abortos, momias, ¿verdad? Y eso es el problema reproductivo que nos da en estas cerdas cuando, ¿verdad? La cerda no es tolerante a PIR. Entonces, esta sí es un poco tolerante y esa es una de las ventajas en comparación, pues, con las otras cerdas. Pero, ¿qué tenemos que hacer? No dejar ingresar el virus a nuestra granja si no estamos trabajando con esta línea. Esas fueron las experiencias que nosotros tuvimos con la línea, ¿verdad? Y las F1 que producimos, ¿verdad? Donde la mayoría de F1 que tenemos son las que ustedes están atendiendo. Así es que, por favor, las F1 también heredaron un poco de estas madres. Entonces, les recomiendo la atención de los partos. No las estresemos, ¿verdad? Porque muchas veces, al estresarla, la cerda también pierde la segregación de oxitocina durante el parto. Entonces, el parto se complica. Pero tenemos que ser muy cuidadosos en atender estos partos. Oigan, ¿qué es lo que ustedes están realizando? Miremos la otra línea. La otra línea que tenemos. Esa línea es la que estamos comprando recientemente. Creo que se compró el año pasado, por ahí tipo agosto, por ahí, o un poquito antes. Es la línea Hyper. La Hyper es una marca genética. Como las otras, como la PIC, con el Topic, ¿verdad? Y como la Choi Genetic, ¿verdad? Pero es una marca que representa la casa Heinrich Genetic. Esta es una casa española, pero tiene mucho desarrollo en Brasil. Y Guatemala importa la Hyper principalmente de Brasil, ¿verdad? Ahí están llegando. En esta línea se manejan principalmente dos abuelas. Estas son dos abuelas, ¿verdad? O sea, la Hyper Landrace y la Hyper Larguay. Estas son las dos. Que nos van a producir, si lo cruzamos con un macho, nos van a producir, ¿verdad? Una línea F1. Ahora bien, a partir de estas dos y el cruzamiento con unos machos, ¿verdad? Especiales, lograron generar la Hyper Libra, que es un híbrido, es una F1, que es la que nos venden actualmente. O sea, cuesta conseguir en el mercado Hyper Landrace y Hyper Light White, ¿verdad? Entonces, la que está en el mercado guatemalteco nada más es el híbrido, ¿verdad? Estas pues son líneas puras, que son las abuelas. ¿Cuál es la deficiencia entonces? Que nos pasa lo mismo que nos pasa con la línea Newshan, solo Newshan, ¿se recuerda? Entonces, ¿qué hizo la ENCA? Como no tenía oportunidad de comprar otra genética, andaban buscando la genética PIC de las Camboro, pero no hay disponible en el mercado.
Siempre nosotros compramos abuelas, pero la única disponibilidad que encontramos, ¿verdad?, fue la High por libra. Entonces, que viene a partir de estas dos. ¿Verdad? Entonces, esta es la que nos venden. Entonces, lo que hicimos de momento, como no tenemos el macho, ¿verdad?, el macho especial, ¿verdad? Entonces, para esta, entonces lo que hicimos con estas fue cruzarlas con el macho Yorkshire que tenemos, ¿verdad? Lo hicimos, ¿por qué? Porque partimos de la experiencia que tiene otra granja, que esa granja ya lo hizo y tuvo buenos resultados, ¿ya? En este año ya tenemos ofrecimiento para que nos donen un macho de estos. Tal vez no va a ser el macho abuelo M3 de la Largwise, pero va a ser un macho que, digamos, tiene las mismas características de esta. ¿Verdad? Este lo vamos a cruzar con esta parte. Por el momento, hoy, ¿verdad? Lo cruzamos, ¿verdad? Lo cruzamos, ¿verdad? De esta manera, con el Yorkshire, y luego nosotros, pues como no tenemos esto Hyper, lo vamos a cruzar con los PIC, ¿verdad? Entonces, pero bueno, aquí venimos, ¿verdad? Aquí partimos con esta línea, porque esa es la que tenemos, la híbrida, la F1. Entonces, el cruce de esta línea que tenemos, ¿verdad? De estas cerdas, que ahí las van a ver ustedes en la granja, entonces se recomienda usar cualquiera de los Hyper, de estos tres que ven aquí. Pero como nosotros ya tenemos la experiencia con las otras líneas que nos dan bien resultado, los PIC, que tienen muy similares características, entonces, ¿verdad? Hicimos ese cambio. Lo que vamos a obtener, ¿verdad? ¿Qué es esto es lo que estamos haciendo en la ENCA. Miren, aquí tenemos la High por libra. Por la experiencia del asesor externo de la granja, en su granja, que ya probó esto, pues hizo los cruces. Entonces, lo que hicimos fue, para mejorar la línea materna, perdón, en F1, lo cruzamos con el Yorkshire, que la ENCA tiene la disponibilidad, ¿verdad? Entonces lo cruzamos con el Yorkshire. Y obtuvimos, obviamente, pues, una F1 entre comillas. ¿Por qué? Porque este es un híbrido, ¿verdad? Y esta es una raza, entonces no puede ser una F1 real, ustedes lo saben. Pero en la granja, en las granjas, ¿verdad? En la parte común de la granja, decimos estas son las cerdas F1, pero realmente son las cerdas del primer cruce, ¿verdad? Y por eso es que todo ha venido entre comillas. Ahora, estas cerdas obviamente son nuestro reemplazo, que son las que vamos a esperar, porque ahorita estas cerdas están en proceso de gestación. Al nacer, pasarán estas cerdas F1 30 semanas para que presenten su tercer celo, 300 libras de peso, ¿verdad? Y alrededor de 30 semanas, y cruzarlas con un pic de los 3 pics que tenemos. Eso es la genética que vamos a manejar con esta línea, ¿verdad? Entonces, para sacar, pues, machos y hembras, entre comillas F2, porque no son F2, ¿verdad? Que todas van a ir para engorde. Entonces, repitiendo, tenemos esto es lo que compramos nosotros. ¿Qué características tienen? 16 tetas funcionales, capacidad de producir 16 lechones nacidos y formados, 15 lechones nacidos vivos, esto es en promedio, ¿verdad? Y por lo menos 14 destetados. ¿Sí? Ese es lo que le damos el techo genético de esta línea. Esta línea, pues lo que se recomienda es cruzarla con estos 3 machos, ¿verdad? Nosotros no vamos a comprar ese macho porque tenemos la línea PIC y hacemos esos cruces y nos ha dado resultado. Por eso, el cruce nuestro es este. High por libra por Yorkshire, para generar una F1 con características maternas, que nos lo da este y también nos la da este, por la raza, ¿no? Entonces, a estas F1, entre comillas, lo vamos a cruzar con cualquiera de los 3 machos PIC que tenemos. No con este, porque ya no, nos interesa carne. Y si no, entramos a consanguinidad también, porque serían hijas de este macho. Por eso es que lo cruzamos con los 3 machos PIC que tenemos y sacamos machos y hembras F2 para engorde. Eso es lo que vamos a desarrollar, ¿verdad?
Bueno, no sé si les queda claro esa parte. A ver, escuchemos comentarios. ¿Va claro todo el sistema de cruzamiento que tenemos y lo que estamos haciendo en la actualidad? Por favor, un comentario. ¿Podría repetirlo otra vez? Sí, desde el principio. Vamos acá. Esto es la base genética de la línea, ¿verdad? Hypor. Landrace, Larguay, que es lo que, ¿verdad? Pero en Guatemala cuesta conseguir esto, ¿no? Está introduciéndose del Brasil la Hypor Libra, que es esta, que proviene de estas dos, ¿verdad? A través de cruces, muchas veces con este macho o con otros machos, generan esta. A nosotros nos venden una F1, ¿verdad? Y obviamente lo que se recomienda es cruzar con estos machos terminales. Esa es la genética de esa línea. Nosotros, como ya tenemos experiencia en toda esa recombinación genética y también el asesor externo de la granja, ¿verdad? Inició a comprar esta genética desde algunos años. Entonces, por eso es que nosotros no vamos a hacer esa parte, sino que lo que vamos a hacer es esto. Esto es nuestro cruzamiento. Miren, aquí están las cerditas, ¿verdad? Y aquí ya tiene toda su... Esto ya es la granja La Enca, ¿verdad? Que tiene ya sus boletas, ¿verdad? Con su fecha probable de parto y todo. Entonces, estas cerdas, Hypor Libra, que fueron 11 las que compramos, bueno, compramos 10 y nos regalaron una, ¿verdad? Así es como se negocian cerdos, ¿verdad? Compran 10 y le regalan una. Lo cruzamos con nuestro macho Yorkshire. Aquí fijamos características maternas a partir de esta y a partir de este, ¿no? Por eso lo cruzamos con la raza, ¿verdad? Entonces, estas hijas de Hypor Libra por el macho Yorkshire, lo vamos a cruzar con un PIC, ¿verdad? Y vamos a obtener cerdos y hembras, ¿verdad? Y machos para engorde. Ese es el cruce que vamos a realizar. Ahorita estamos en esta etapa. Ya los cruzamos. Estas están preñadas. Al obtener esto, hacemos todo el levante, el proceso de reemplazo, y a las 30 semanas los cruzamos con un PIC, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Esperemos ya tener otro PIC, ¿verdad? Porque esos 3 cerdos que están ahí ya tienen que haberse reemplazado, ¿verdad? Igual que este. Entonces, eso es lo que realizamos. Así es como vamos a manejar la genética, ¿verdad? Ahora sí les queda un poquito más claro. Bueno, vemos tarea. Tenemos, creo que son 3 tareas las que ustedes van a realizar ahí, ¿verdad? Y aquí comenzamos con esa línea Hypor, ¿verdad? Si tuviéramos aquí una Hypor Landrace, ¿verdad? O la otra, pues aquí hay que anotarle el nombre de la raza o el híbrido, ¿verdad? Y aquí habría que anotarle, ¿verdad? El cruce, el cerdo para el cruce terminal, ¿verdad? Entonces, como es Hypor Landrace, usted tendrá que utilizar este macho, el abuelo Larguais M3, ¿verdad? Acá. Y cualquiera de los Hypor, ya sea el Magnus, ¿verdad? O el Master, lo tendría que utilizar acá en el cruce terminal. ¿Ya se dieron cuenta? Eso es lo que necesito que ustedes me elaboren, ¿verdad? En este caso. Y que hagan los diferentes cruces con las diferentes líneas que hemos visto ahí, ¿verdad? Entonces, iniciamos con esta. ¿Les quedó claro cómo hacer la combinación genética? Hypor Landrace por, ¿verdad? El macho. M3 Hypor, ¿verdad? Larguay sería. Aquí van a generar una F1. Y aquí le tendrán que aplicar semen de cualquiera de estos 3 machos, ¿verdad? Ese es el cruce. ¿Verdad? Aparte es que yo les pregunto, bueno, en la ENCA, ¿cómo se lleva la genética a partir de la Hypor Libra? ¿Verdad? Y si les pongo una Hypor Libra acá y les pregunto, ¿cómo hace la genética la ENCA a partir de la Hypor Libra? ¿Qué iría aquí? A ver. Un pic.
Un Yorkshire. Un Yorkshire, ajá, muy bien, un Yorkshire. Aquí generamos buenas madres. Esto ya lo hicimos nosotros, ya se hizo en otra granja en Guatemala, ¿verdad? Y aquí, ¿qué iría entonces? Un pick. Ahí se iría un PIC 337, un L60, un L16, cualquiera de todos los PIC, ¿verdad? O el PIC 406, todos los, de esos 3 PIC que nosotros tenemos. ¿Verdad? Esa es la, pero esa es la... Ingeniero, duda. Ajá. ¿Por qué no se pone un pick acá en la tarea? ¿Aquí? Abajo. Aquí abajo. Ajá. Sí, aquí es un PIC, ajá, es un PIC. 337, 406, L16, L60, 357, cualquiera de todos los PIC va aquí. Pero aquí no puede ir PIC. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos haciendo es el primer cruce. Y en el primer cruce es mejor combinarlo con la raza Yorkshire, que es los resultados que nosotros hemos obtenido a través de investigaciones aquí en la escuela. ¿Verdad? No sé si ahí ya te queda un poco más claro. ¿Qué pasaría si yo vengo y pongo un PIC aquí? ¿Qué pasaría? ¿Cómo? No sería terminal. Sí, ¿cómo obtendría yo estas cerdas F1? Le restaría ¿qué? Las características maternas, ya se dieron cuenta, y los tiraría más a la parte de carne. Entonces no me conviene ese cruce. ¿No? Por eso es que lo estamos cruzando con Yorkshire acá. ¿No? Eso quiero que les quede un poquito clarito porque uno como técnico tiene que ir haciendo toda esa recombinación genética. Otra tarea de clase, ¿verdad? Esta ya es la línea de topic, ¿verdad? Con los abuelos. Entonces se asignan ahí, ¿verdad? ¿Cuál de todos los cerdos, pues, ¿verdad? Van a utilizar en esta parte, sería que cerda, y cualquiera de todos los cerdos que vimos acá, ¿verdad? Lo asignan. Esta es la otra línea, la línea tópica. Y la otra es la línea, ¿verdad? Camboro. ¿Qué cerdo va aquí? ¿Y qué cerdo iría aquí? ¿Verdad? En esta línea P y C, ¿verdad? Que es la que más hemos manejado nosotros. La verdad, los cerdos terminales, nosotros, la línea que más hemos manejado es la línea P y C. ¿Verdad? Siempre partiendo para mejorar calidad materna, partiendo con cruces de Yorkshire. Y en el caso de la línea New Hampshire Genetic, sí compramos semen de híbridos especiales, ¿verdad? En Apogua, pero no tuvimos el cerdo porque pues nos salía un poquito caro, ¿no? Entonces queríamos evaluar la línea, ¿verdad? Después de los resultados que obtuvimos con la línea Show Genetic, mejor cambiamos, quisimos regresarnos a Camboro 22, a Camboro, perdón, 29, ¿verdad? Pero no había disponibilidad y por eso es que tuvimos que agenciarnos de la línea esta Hyper Libra, ¿verdad? Que la vamos a trabajar así como les expliqué, ¿verdad? ¿Alguna duda que tengan hasta el momento? Y esa sería, pues, ¿verdad? La parte de tarea de clase. Ahora bien, agreguen ustedes otra tarea más y me incluyen los cruces con la línea Choice Genetic, ¿verdad? Que podemos realizar a partir de trabajar únicamente la línea Choice Genetic, sin recombinar como lo hace la ENCA, sino que específicamente la línea Choice Genetic y armen otra tareita como esta. Con esas tareas, pues obviamente ustedes ya van a tener la capacidad de ir tomando como decisiones, ¿verdad? Para ir mejorando pues la genética en su granja. Sobre todo en granjas especializadas, ¿verdad? ¿Alguna duda que tengan? Ingeniero, Sí, diga. el resultado final tiene algún nombre. El resultado final son cerdos para engorde, tanto machos como hembras. En el resultado del primer cruce, ¿verdad? Que uno mejora características maternas, ¿verdad? Y las hembras van todas pues para reemplazo. Y los machos, como bien les expliqué, ¿verdad? Van para engorde. Pero
En el caso de la ENCA, si algún alumno, alguna granja manifiesta interés para llevarse esa genética, pues nosotros los machos se los vendemos, ¿verdad? Y hacen ellos cruces con sus cerdas que tienen en la granja y ya mejoran un poquito la calidad genética en función de características ¿qué? Maternas, ¿verdad? Eso es lo que trabajamos. ¿Por qué le llamamos cruce terminal? Porque es el último cruce que se recomienda. Ya no se recomienda hacer más recombinación genética. En la clase anterior me recuerdo que vi por ahí una pregunta que era sobre, bueno, ¿de dónde se origina la línea Camboro? A ver, ¿quién nos quiere ayudar a responder esa pregunta? ¿De dónde se origina la línea Camboro? ¿Sí? Es casi decir de dónde se origina la línea Hyper y de dónde se origina, por ejemplo, la línea Shoy Genetic, ¿verdad? O la línea Topic, ¿sí? Recuerde que son líneas, ¿verdad? ¿A partir de qué? De razas, donde hay una recombinación de diferentes, ¿verdad? Razas para generar individuos homocigóticos y con características especiales de producción. ¿Cuáles características especiales? Prolificidad, mejores madres, mayor cantidad de leche por día, por ejemplo. Prolificidad, mayor número de lechones, ¿verdad? Y mayor longevidad. Eso es lo que estamos fijando. Entonces, ¿de dónde viene, consideran ustedes, esa línea Camboro? 29, Camboro 22. A ver, ¿de dónde vendrá? Yorkshire. ¿Sí? ¿Qué más? Yorkshire, ¿qué otra? Todas las líneas maternas, como la línea Landrasin, la línea Yorkshire, la línea Larwise. ¿Qué otra línea? ¿Sabe? Todas esas líneas. La Chester White, ¿verdad? Que es otra línea, otra raza, ¿verdad? Entonces se pudo haber combinado ahí para generar todas esas líneas genéticas. Pero eso es una recombinación y un montón de cruces que hacen las casas comerciales, ¿verdad? Por eso es que ellos siempre los cerdos los venden por código, ¿verdad? Y no van a soltar la información de qué hicieron los cruces, porque ese es el trabajo. Y la genética pues es cara, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que digamos, tenemos, ¿verdad? Para generar ese tipo de líneas. Vamos a ver si nos aguanta un poquito la parte del internet que nos está diciendo que está un poco bajo. Y vamos a ver si logramos venir. Y tiene una duda. Sí, diga. Diga, le escuchamos. ¿Cómo sabemos cuál cruzar con el Choice? ¿Cómo sabemos con cuál cruzar con el Choice Genetics? Con el Choice Genetic. Permítame un segundo. Aló. Ya va, muy bien. ¿Qué pasa adelante? Bueno, perdonen ahí. Y la línea Choice Genetic, ¿verdad? El código de cerdos, a veces si lo buscan en internet no lo van a encontrar, ¿verdad? Me recuerdo que era un código de 500, pónganle un código 520, un híbrido, un macho híbrido, pónganle ahí, aunque no le pongan código al primero, ¿verdad? Al segundo, sí, ahí tienen el macho terminal, ¿verdad? Eso ya les genera el cruce terminal, ¿verdad? Y también pueden hacer la mezcla o los cruces que hicimos en la ENCA a través de Yorkshire y también cualquiera de todos los machos terminales que les expliqué, que fue al final lo que nosotros hicimos y usamos la línea pura, digamos, Choice Genetic, comprando semen y luego nos pasamos con nuestros machos. Esa es la experiencia que hicimos. No sé si con eso ya te queda un poquito más claro para la combinación de esa raza. Bueno, vamos a ver si logramos, ¿verdad?
¿Me confirman si miran y escuchan bien el video, por favor? Sí, ingeniero. Sí, Miremos este video. Ingeniero, disculpe. Ingeniero, disculpe. Disculpe, ingeniero. Bueno, miren, este es otro video relacionado con no solo con la línea Camboro, sino que con la línea Newsham. Entonces son experiencias de algunas granjas y es bueno que lo miremos, ¿verdad? Sí están escuchando, ¿verdad? Y viendo el video. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí lo ven? Bueno, entonces miremos el segundo video relacionado con genética. 3 años han pasado desde que Carlos Galeano y su papá decidieron comprar hembras de la línea Choice Genetics y de la línea PIC para mejorar la producción de carne de su granja. Para seleccionar estos animales, tuvieron en cuenta el desempeño y rendimiento de las cerdas a nivel productivo y reproductivo y la calidad de sus lechones.
En la granja porcícola Santa Cruz le apuestan a la genética de alta calidad con la Supermom 52 y la Camburo 29, ya que son hembras con gran habilidad materna, buenas producciones de leche y generan un gran número en el tamaño de la camada. La Supermom 52, por un lado, puede obtener en condiciones adecuadas de alimentación y manejo 10 partos con un buen desempeño. Sin embargo, de acuerdo con la experiencia que nos comparte este porcicultor, las cerdas de esta producción han alcanzado partos con 12 y hasta 14 lechones y cada uno ha obtenido pesos de 1.500 a 1.600 gramos. Tenemos la hembra Supermom 52, que son las hembras de soya, ¿sí? Estas hembras de la línea Choice Genetics son hembras que nos llegan a la granja entre 70 y 80 kilogramos. Son hembras muy floríferas, son hembras que son muy buenas madres y grandes productores lecheros, o sea, grandes lecheros. Son hembras que son capaces de destetar 13, 14 lechones. Es el ideal para obtener un muy buen proceso en todo su ciclo de formación y en todo su ciclo hasta la hora de sacrificio. Estos lechones que nacen, pues que tienen ese peso al nacimiento, son lechones que rápidamente van a ganar muy buen peso y van a tener un peso de destete entre 7 y 8 kilogramos, dura entre los 23 y 25 días. De otro lado, la Camburo 29, al igual que la Supermom 52, se destaca por su eficiencia ya que ofrece animales con buenos pesos al destete, por su habilidad materna pues también da un gran número de lechones por camada y por su temperamento dócil, su alta longevidad y su ganancia diaria de peso. Son hembras que nos van a producir lechones totalmente blancos, son capaces de destetar entre 12, 13 y hasta 14 lechones. El peso al nacimiento es entre 1.500 y 1.600 gramos y el peso al destete promedio entre 7 y 8 kilogramos al día 25. Tenemos ganancias diarias de la línea PIC, que es por parte de las hembras, o sea, hembras PIC Camburo 29 con mezcla con el macho Maximus, ganancias de 1.100, 1.150, cerdos castrados en ceba. Para obtener carne deseable en canal no basta con tener genética de alta calidad. También es fundamental brindarles bienestar a los porcinos durante su etapa de ceba y durante el transporte hacia el sacrificio. Asimismo, hay que garantizarles unos planes vacunales estrictos y principalmente ofrecerles una buena alimentación a las cerdas durante su etapa de gestación y lactancia o maternidad para que cuenten con una buena condición corporal. Particularmente, en esta producción las hembras en gestación son alimentadas cada 24 horas únicamente a las 6 de la mañana. Nosotros, por costos y por manejo de tiempo en la granja, simplemente hacemos un solo sistema de alimentación. No tiene ningún problema, es lo mismo, no tenemos problemas de la gestación, ni de repeticiones, ni de abortos. Y ya en la etapa de lactancia o de maternidad, hacemos un sistema de alimentación ya diferente. Las hembras comen hasta entre 4 y 6 veces. Para hacer de su granja un negocio rentable, defina si quiere dedicarse únicamente a producir lechones o a producir todo el ciclo productivo. Según nuestro entrevistado, para enfocarse en la producción de todo el ciclo productivo, recomienda ambas líneas, pero para aquellos que prefieran únicamente la cría, recomienda las hembras de la línea PIC, porque son hembras que producen lechones más pesados, con más tamaño de camada y muy buenas conversiones alimenticias. Bueno, jovencitos, ¿cómo les pareció la clase hoy? Con esto sería el final, ¿verdad?, de la segunda unidad, que es la parte puramente genética y toda la recomendación y cruces que podemos realizar, ¿verdad? ¿Algún comentario? ¿Jóvenes? Si no, pues nos despedimos, nos miramos la próxima semana y empezamos a ver la parte de digestión del cerdo y luego la parte de bioseguridad, ¿verdad?, para darle seguimiento pues al contenido del programa del curso. Cuídense mucho, feliz tarde, y como bien lo decía el ingeniero Ronnie, por favor, extremen medidas de bioseguridad
¿verdad? Para el bien de todos, ¿verdad? Que laboramos en la escuela y para ustedes, pues que esta es su casa, ¿verdad? Y va a ser su casa por todo este año y el otro también. Entonces traten de cuidarse mucho, ¿verdad? Para evitar ese tipo de contagio que nos tenemos que sobreponer a esa parte. La ventaja es que las vacunas pues ayudan a disminuir bastante los síntomas, pero no nos confiemos de porque ya estamos vacunados, porque, ¿verdad? Mejor evitemos el contagio, ¿verdad? Y todos sabemos las medidas de bioseguridad, distanciamiento, mascarilla, lavado de manos, por favor. Hay dispensadores de alcohol, úsenlos, ¿verdad? Úsenlos y extremen esas medidas. Que tengan bonita tarde, se me cuidan, un abrazo para todos.